pues lo pueden hacer varios, pero perfecto. Bueno, muy bien, entonces comencemos. Ya alguien dice que está oyendo doble cuando yo hablo. Por favor, entonces apaguen micrófonos. Todo el mundo apague micrófonos. Todos, todos, todos. Y más bien cuando levanten la mano y yo les diga que sí, eh, abren el micrófono. ¿Están oyendo bien? ¿Se resolvió el problema de oír doble? ¿Se está oyendo doble o ya no? Ok, listos. Entonces, por favor, mantengan los micrófonos cerrados para que no se oiga doble y no haya eco. Entonces, comencemos. Bueno, me da mucho gusto tener esta clase, nuestra primera clase virtual. Estamos todos aprendiendo, todos desarrollando esta nueva tecnología. Espero que nos funcione bien y espero que sea, digamos, algo positivo que nos queda después de esta experiencia, de aprender todos y tener todos más capacidad de comunicarnos y de compartir información y conocimiento, porque esto nos va a ayudar enormemente a socializar más todas estas cosas y a que le lleguen a más personas. La clase de hoy es sobre política fiscal. La clase de la semana entrante es sobre el mercado laboral. Estamos totalmente en línea con el cronograma original, con el programa del curso. Habíamos pensado hacer dos clases de política fiscal. Esta es la segunda y última clase sobre el tema. Seguimos en el capítulo 6 del libro, que es muy importante que ustedes lo lean con mucho cuidado. Y hoy vamos a hablar de tres temas: déficit fiscal, regla fiscal y deuda pública. Comencemos entonces con el déficit fiscal. Este cuadro muestra el balance fiscal para tres niveles de gobierno: gobierno nacional central, gobierno general y sector público no financiero. A manera de recorderis, el gobierno nacional central es la administración central, el gobierno general incluye, además del gobierno nacional central, los gobiernos territoriales, departamentos y municipios, y la seguridad social. Y el sector público no financiero es una definición todavía más amplia, que además del gobierno general incluye las empresas públicas, mixtas y de total, digamos, propiedad por parte del Estado. Entonces, miremos la columna del gobierno nacional central. Ingresos totales, 15.3% del PIB, la mayoría tributarios. Gastos totales, 18.4% del PIB. O sea, de entrada ya vimos que el gobierno gasta más que lo que tiene como ingresos. La diferencia entre los ingresos y los gastos es el superávit o déficit, que como ustedes ven ahí subrayado en amarillo es menos 3.1%. Ese fue el déficit del Gobierno Nacional Central en 2018, 3,1% del Producto Interno Bruto. Mucho, poquito, viable, manejable. Digamos que la calificación de cuál es el tamaño óptimo de un déficit fiscal es un tema muy complejo, pero un 3.1% no parece un déficit excesivo o exagerado o insostenible. Hay muchos países que tienen déficit muchísimo más altos. Hoy el mundo se está preparando para economías con déficit enormes para enfrentar el coronavirus, tema sobre el que regresaré más adelante. Vale la pena decir que ese déficit de 3.1% del PIB es mayor para el gobierno nacional central que para el gobierno general o para que el sector público no financiero. El gobierno general tiene un menor déficit, 2.2% del PIB. La principal razón es que en los niveles de gobierno territoriales, gobiernos regionales y locales, hay una fuente de ingresos grande que no se gasta, que son las regalías. Y no se gasta porque hay unas grandes ineficiencias que frenan la ejecución de ese gasto. El sistema general de regalías recibe más recursos de los que tiene capacidad de ejecutar y eso va generando un superávit. Por cierto, ese superávit que se fue acumulando a través de los años en el sistema general de regalías es el que está sirviendo en la actual coyuntura coronavirus para financiar al gobierno nacional. Es decir, los gobiernos territoriales tienen un ahorro, que es el Fondo de Ahorro y Estabilización, 3.700 millones de dólares en cuentas en el exterior, producto de las regalías, y esos recursos se van
a utilizar para prestárselos al gobierno nacional central para financiar un mayor déficit fiscal este año. Conclusión, las finanzas del gobierno nacional central son las más deficitarias, son las que tienen más problemas y son las que controla el gobierno nacional. Entonces, por eso son el foco del análisis de la regla fiscal, son el foco del análisis de los observadores que le hacen seguimiento a la economía colombiana, se concentran en el gobierno nacional central. Entonces, realmente es la definición de gobierno más relevante para nosotros. Otro dato que vale la pena destacar en esta diapositiva son los gastos de capital. Fíjense que dentro de los gastos totales del gobierno nacional, pues la inmensa mayoría son gastos corrientes, 17% del PIB. Los gastos en inversión son pequeños, 1.4% del PIB, muy poco, porque eso es lo que queda para, digamos, aumentar la capacidad de producción futura. Conclusión, uno de los desbalances que hay en Colombia y en muchos países, y particularmente en América Latina, es que en los últimos años, debido a los ajustes fiscales que ha habido, la inversión pública se ha reducido significativamente a niveles que realmente ya son preocupantes. El hecho de que la inversión pública sea solo 1.4% del PIB es muy bajo. Entonces, quedamos claros en qué es el balance fiscal. Esta es la cuenta más importante porque al final del día nos dice cuál es el resultado final del ejercicio que, digamos, del gobierno, después de recaudar, después de gastar, queda en un déficit de 3.1% del PIB. Siguiente diapositiva. Estos eran los datos para el 2018, pero veamos cómo ha sido la evolución del déficit fiscal históricamente, tanto para el gobierno nacional central, que es la serie larga, la que existe desde comienzos del siglo pasado, como para el sector público no financiero, que es una serie que es más reciente. Datos de buena calidad para el sector público no financiero solo hay desde comienzos de los años 60. La serie histórica larga la reconstruyó un paper de Roberto Junguito y Rincón, que fueron a consultar las memorias de Hacienda hasta pues al puro comienzo del siglo XX. Y tal vez lo más interesante de este ejercicio de recopilación de series históricas es que Colombia nunca fue, digamos, durante muy buena parte del siglo XX un país ni de grandes déficits ni de grandes superávit fiscales. Siempre se mantuvo dentro de un rango relativamente estrecho, -2 a +2% del PIB. Y lo que también es interesante es que el concepto de superávit fiscal, que hoy nos parece tan extraño, porque hace muchísimos años no hay un superávit del gobierno nacional central, pues no era tan infrecuente en el pasado. Hubo épocas, digamos, generalmente asociadas a bonanzas cafeteras, como a comienzos de los años 50, por allá también a finales de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, donde el país tuvo superávit fiscal del gobierno nacional central. Pero si nos metemos ya un poco más en el periodo, digamos, post 1980, pues vemos primero una tendencia al aumento del déficit del gobierno nacional, la línea negra, fuerte, asociada precisamente a la Constitución del 91, que ya les comenté a ustedes. Es decir, la Constitución trajo más gastos, el país se demoró en conseguir los ingresos, y eso llegó a un punto donde a finales de los años 90 del siglo pasado el déficit del gobierno nacional estaba del orden del 7% del Producto Interno Bruto. Eso sí es preocupante, eso sí es grave, eso sí es estar en una situación de mucha vulnerabilidad, porque alguien le tiene que financiar a uno ese déficit, hay que salir a conseguir el financiamiento. Y pues los acreedores muchas veces no están dispuestos a prestar tanta plata, empiezan a tener dudas o empiezan a cobrar mucho por prestarle a un país con un déficit fiscal tan abultado. Por eso Colombia, a finales de la década de los 90, en el año 99, tuvo que tocar la puerta del Fondo Monetario Internacional y decir, bueno, señores, vengan, ayúdennos, financienos, denos una plata, lo que le está pasando ahora a Argentina, lo que le está pasando a Ecuador hoy, lo hicimos con el fondo en el año 99, ayúdenos a financiar este déficit, pero eso viene obviamente con condiciones, y las condiciones fue esencialmente un plan de ajuste fiscal que se comenzó a adoptar en el año 2000. ¿Qué fue lo más importante de ese ajuste fiscal? Cambiar el sistema de transferencias del gobierno nacional a los entes territoriales, lo que hoy conocemos como el Sistema General de Participaciones que les comenté la clase pasada. Entonces eso ayudó muchísimo a reducir el déficit fiscal. Esas transferencias venían creciendo durante los años 90 del siglo pasado aceleradamente y ya
a partir de este siglo, a partir del año 2000, después de una reforma constitucional que se aprobó en el año 2001, las transferencias comenzaron a disminuir y se pudo mejorar muchísimo la situación fiscal del país. También ayudó mucho en los años, la primera década de este siglo, que subieron los precios de los commodities. Eso le generó más ingresos al gobierno, especialmente por cuenta del petróleo, y el déficit fiscal ya se redujo a un rango, digamos, más cercano al 3% del PIB, donde estamos hoy en día, donde estuvimos en el año 2018. Fíjense la línea roja. El déficit del sector público no financiero era enorme por allá en los años 70, en los años 80. Eso se debe a que las empresas públicas eran muy deficitarias, estaban muy mal manejadas, generaban muy pocos ingresos y muchos gastos, y especialmente en el sector eléctrico, grandes inversiones, toda la capacidad de generación de energía del país se construyó más o menos en esa época, pero con grandes problemas de ineficiencias. Después el sector público no financiero mejoró, se reformó el funcionamiento del sector eléctrico, y digamos que las finanzas del sector público no financiero comenzaron a ser mejores, como son hoy en día, que las del propio gobierno nacional. Conclusión, el sector público no financiero, la parte que no es gobierno nacional central, se comporta mejor hoy que el gobierno nacional central. Bueno, vamos bien. ¿Algún comentario, alguna mano alzada, alguna pregunta? Si no, seguimos adelante porque tenemos bastante material. No veo ninguna mano alzada, entonces sigo. La pregunta más difícil para contestar en materia fiscal, Juanita, adelante. Buenos días, profesor. Muchas gracias. Una consulta. Sigue. Quisiera saber por qué se dividió el sector Juanita, no. público no financiero del gobierno central. No, son dos definiciones distintas de sector público. Es como si estamos mirando al Estado colombiano. Entonces, ¿qué creemos ver? La totalidad del Estado colombiano, incluyendo la nación, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, las empresas públicas, las empresas descentralizadas. Ese es el sector público no financiero. El gobierno nacional central tiene un perímetro más estrecho y es mirar solo lo que corresponde a la administración central, digamos, el poder ejecutivo, legislativo y judicial del sector central. Entonces son dos definiciones, dependiendo de qué quiere ver uno. Si quiere ver la totalidad del Estado o si quiere ver solo la parte que maneja y controla el gobierno nacional. ¿Te queda claro? Juanita. Señor, Muy bien, listo, seguimos. Sostenibilidad fiscal. Bueno, yo creo que la palabra más usada hoy en día es la palabra sostenibilidad. Y no diría usada, más abusada. Porque todo el mundo habla de sostenibilidad, todo el mundo tiene una idea de qué es sostenibilidad, todo el mundo considera que digamos que el término sostenibilidad tiene una especial relevancia y connotación en nuestro lenguaje del día a día hoy, cotidianamente. Entonces vale la pena preguntarnos qué queremos decir por sostenibilidad y particularmente por sostenibilidad fiscal. El término entró en escena en un reporte de las Naciones Unidas de 1987 hablando del desarrollo sostenible. Por cierto, a nivel de anécdota y aquí entre paréntesis, hay una gente que se ha dedicado a ver qué tantas veces se usa la palabra sostenibilidad hoy en el lenguaje, digamos, escrito. Y hace un año, hace 5 años, hace 10, hace 20 años. La frecuencia de uso de la palabra sostenibilidad ha aumentado muchísimo, pero si uno extrapola el incremento del uso de la palabra sostenibilidad, en unos 20 años, si extrapoláramos al ritmo que venimos en los últimos 20, en unos 20 años no vamos a tener ninguna otra palabra en nuestro idioma porque es la única que se va a usar. Ese es el ritmo de incremento en el uso de esta palabra. En el año 87 Naciones Unidas habló del desarrollo sostenible y dijo, mire, el desarrollo sostenible es ese desarrollo que atiende las necesidades del presente, o sea que resolvemos los problemas del presente, pero sin comprometer la habilidad o la capacidad de las futuras generaciones para atender sus propias necesidades. Es decir, sostenibilidad es que lo que estamos haciendo hoy lo podemos hacer mañana, que el nivel de vida o calidad de vida que tenemos hoy lo podamos mantener para las siguientes generaciones, que no nos gastemos todos nosotros en esta generación, los que estamos vivos hoy en día, y dejemos a las futuras generaciones sin nada. Un término muy interesante, simple, claro, muy, muy, muy
digamos, muy importante. A- digamos ya traducido en la parte de las finanzas públicas, ¿qué es la sostenibilidad fiscal? Pues es que el gobierno pueda mantener el gasto actual, los impuestos actuales y las políticas que tiene en el largo plazo. Es decir, que lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, si estamos financiando un programa de infraestructura, si estamos financiando un programa de gasto social como Familias en Acción, lo podemos mantener hacia adelante sin que eso amenace la solvencia del gobierno o que genere la posibilidad de que no vamos a pagar la deuda. Sostenibilidad fiscal es lo mismo, que lo que estamos haciendo hoy en el escenario fiscal lo podemos hacer más adelante sin que nos quedemos en una condición en la que no vamos a poder pagar nuestra deuda. El Fondo Monetario tiene una definición buena, me gusta, y es que sostenibilidad fiscal es cuando el gobierno puede pagar la deuda o servir la deuda sin tener que hacer grandes cambios de política que son improbables desde el punto de vista económico y político. Es decir, que lo que estamos haciendo hoy no va a requerir unas reformas más adelante que nadie va a estar dispuesto a aceptar. Eso es sostenibilidad, es una buena definición. Este es un concepto que también se puede traducir en modelos, o sea, ¿qué es una deuda sostenible? Esta es una pregunta que se han hecho muchos economistas y la verdad es que la respuesta a esa pregunta depende de tres variables. El crecimiento de la economía, mientras más crece la economía, más alta es la deuda que se puede sostener, que se puede pagar. Tasa de interés, mientras más costosa es la deuda, pues menos es el nivel de la deuda que se puede sostener, que se puede pagar hacia adelante. Y el superávit o déficit primario, que es un nuevo concepto del cual no hemos hablado hasta ahora y que les voy a explicar en la diapositiva siguiente. ¿Qué es superávit o déficit primario? Es la línea roja de esta gráfica. Es la diferencia entre los ingresos del gobierno y sus egresos, todos sus gastos, excluyendo los intereses de la deuda. La línea azul es el balance fiscal que ya vimos en la diapositiva anterior, ingresos menos gastos totales del gobierno nacional central. Pero fíjense que si quitamos los intereses, tenemos la línea roja. Generalmente Colombia ha tenido un déficit primario. ¿Qué quiere decir déficit primario? Quiere decir que antes de pagar los intereses de la deuda ya estamos en déficit. Es decir, la plata que tiene el gobierno no le alcanza para pagar los intereses. Se tiene que endeudar para pagar los intereses. Eso no suena bien. Si esto lo aplicamos a nuestras casas, pues uno tener que conseguir un crédito para pagar los intereses de otro crédito, pues es algo que en principio parece insostenible. Claro, si eso se hace todos los años, llega un punto donde la deuda no se puede pagar o alguien va a dejar de prestarle a uno. Se puede hacer por un tiempo y obviamente se puede hacer, es más fácil hacerlo si un país está creciendo mucho y si la tasa de interés no es tan alta. Entonces, por eso Colombia ha podido tener un déficit primario durante algunos años, pero esto no puede ser permanente. Fíjense que el déficit primario fue ya bastante bajo en el 2018. En el 2019, ese déficit primario ya se convirtió en superávit primario, o sea, estamos otra vez en territorio positivo, superávit primario. Pero obviamente este año 2020, con los efectos del coronavirus y el mayor gasto que se va a requerir, vamos a volver a tener déficit primario. No es la situación ideal, no es en lo que uno debe estar todo el tiempo, pero sí puede hacer esto de vez en cuando, sobre todo para enfrentar choques fuertes. Entonces queda claro el concepto de balance primario. ¿Alguna pregunta sobre el balance primario? Un concepto tan importante desde el punto de vista del manejo de la política fiscal. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces lo doy porque está bastante claro. ¿Alguno de los complementarios me podría pasar un chatcito por pantalla de cuántos estudiantes están conectados? Bueno, seguimos. 69, ok, está bien. Eh, es muy, 70, bueno, mejor todavía. Es muy difícil, es muy difícil evaluar la sostenibilidad. Es muy difícil hoy preguntarse, ¿el manejo fiscal colombiano hoy es sostenible, sí o no? Es una pregunta que digamos, analíticamente es muy compleja, porque hay mucha, eh, digamos, hay muchas variables en juego. Entonces, mm, definir ex ante, es decir, antes de si un país está manejado de una manera fiscalmente sostenible o no, es una pregunta que tiene todo tipo de respuestas. Pero la realidad es que las crisis de deuda, es decir, las decisiones de no pagar la deuda, el incumplimiento de las obligaciones crediticias,
Ocurren, y es más, ocurren con muchísima frecuencia. Hay un libro fabuloso de Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff que se llama Esta vez es diferente. Hacen un recuento a lo largo de la historia, pero una historia larga, digamos, de un milenio, de las crisis de deuda que ha habido. Y lo único que uno puede concluir es que las crisis de deuda se repiten y que tienen una posibilidad de propagarse y de contagiar un país a otro enorme. O sea, si hay una crisis de deuda en un país, puede ocurrir en otro que tenga condiciones similares. Las crisis de deuda normalmente ocurren porque los países se endeudan demasiado, siempre dicen, no, esta vez es distinto, entonces yo me puedo endeudar más porque esta vez vamos a invertir mejor esos recursos y vamos a lograr un mayor crecimiento. Y lo que muestra este libro es que eso no es así, que cuando un país se endeuda mucho, ese es el camino para llegar a una situación de insostenibilidad y donde deja de pagar y entra en una gran crisis. Entonces, ustedes como economistas, tengan siempre mucho cuidado, sean muy escépticos cuando les digan, bueno, nos vamos a endeudar porque es que hacer esta carretera nos va a permitir crecer mucho más y no se preocupe que la deuda se paga sola porque la carretera va a generar tanto bienestar y tanto crecimiento económico que van a venir los recursos para pagar la deuda. Eso es lo que siempre defiende alguien que está argumentando a favor de gastar más y endeudarse más. Muchas veces dicen, esto no se preocupe que hoy vamos a tener un mayor déficit fiscal, nos vamos a endeudar, pero no se preocupe que esto más adelante se paga solo con los ingresos que se van a generar. Siempre tengan dudas y sean escépticos de ese tipo de afirmaciones. Entonces, si tenemos una situación en la que hay una tendencia hacia el déficit fiscal, las deudas son malas, acumular mucha deuda es malo. ¿Qué podemos hacer para frenar un poco eso? Para poner un dique, como un muro de contención que impida que el gasto, la presión del gasto, acabe siempre dominando las decisiones fiscales. Entonces, los países, conscientes de este problema, se inventaron una figura que se llama la regla fiscal. Esto inició en Europa, por allá en los años 70 del siglo pasado. Era una especie de regla numérica para ponerle una restricción a uno o varios indicadores fiscales. Como es decir, si no podemos manejar las cosas, pongámonos una camisa de fuerza, generalmente en una ley, que nos dice sobre determinada variable fiscal, un indicador fiscal, vamos a adaptar un techo, esa restricción numérica. Entonces, esto lo que ayudaba es a prevenir que el déficit fuera excesivo o que la deuda se volviera insostenible y contenía las presiones que se generan en una democracia hacia el gasto público. Una democracia tiene un sesgo a favor del gasto o a favor del déficit fiscal, porque todo el mundo quiere más gasto. Todos los actores, digamos, que participan del funcionamiento de una democracia, quieren más gasto, quieren más inversión, quieren llevar más proyectos a sus regiones, quieren que se hagan más cosas. Y muy pocas personas se preocupan por el efecto que esto tiene sobre la deuda, sobre el déficit fiscal. Ese es un problema generalmente del Ministerio de Hacienda. Entonces, ese sesgo político a favor del gasto, pues hay que ver cómo se contiene y una forma es a través de una regla fiscal de nivel más alto, una ley con la cual el ministro de Hacienda puede decir, mire, es que esto viola la regla fiscal, no lo puedo hacer. Un mecanismo de protección. Y la regla, si está bien diseñada, pues hace explícito cuál es el espacio fiscal sostenible, cuál es el nivel de déficit o de deuda que se puede mantener a través del tiempo. Entonces, las reglas fiscales ayudan a mantener la casa en orden, le quitan discrecionalidad, esa es una palabra muy importante de la política fiscal, no hacen que la política fiscal sea muy caprichosa, un día sí, un día no. Discrecionalidad es que las cosas se hagan a gusto de la persona que está tomando las decisiones en un momento dado, no discrecionalidad, es mejor restringirla para que haya una regla institucional independientemente de las personas. Y las reglas, digamos que no necesariamente son una camisa de fuerza que quita total flexibilidad. Una regla puede ser un mecanismo que da cierta flexibilidad para acomodarse a circunstancias distintas, de choques que sean, digamos, inesperados. Eh, pero tener una regla es muy importante porque da credibilidad y confianza, especialmente a los acreedores, a los que nos van a prestar para financiar ese déficit. Si ellos saben que nosotros tenemos una regla predeterminada que traza la ruta de lo que es la política fiscal, pues no se van a llevar sorpresas. Y eso lo valoran, nos pueden prestar más hoy a mejores condiciones. Entonces, el tener unas reglas ayuda enormemente al acceso al financiamiento para financiar el déficit fiscal. Ahora bien, eh,
Esto es particularmente importante en una economía pequeña y abierta como la colombiana, que está en necesidad de buscar ese financiamiento internacional. El hecho de decir, tengo una regla fiscal, ayuda a generar credibilidad y confianza por parte de esos mercados. Y un elemento adicional de las reglas fiscales, que está presente en algunas, no en todas, es que la regla también puede tener unas condiciones, unos mecanismos que permitan ahorrar durante las épocas de las vacas gordas para desahorrar en la época de las vacas flacas. Es decir, un mecanismo de estabilización. Entonces, fíjense que estamos combinando ya dos objetivos, sostenibilidad y estación. Si se logran esos dos objetivos en una regla fiscal, es una regla fiscal, digamos, que puede ayudar muchísimo al manejo de la economía. Ya les explico qué quiere decir esto. Hay muchos tipos de reglas fiscales. Hay reglas que, digamos, miran diferentes indicadores fiscales. El más común de todos, una regla sobre el déficit total. Entonces, se le pone un techo al déficit, sin ningún tipo de calificación, el déficit observado, el déficit que vimos en la diapositiva primera con la que comenzamos esta clase, ese déficit se dice no puede ser más de X%. En Europa comenzaron con ese tipo de reglas y el déficit que pusieron techo fue 3% del PIB, el Tratado de Maastricht, que lo incumplieron todos, por cierto, porque precisamente le faltaba flexibilidad. Y cuando hace falta flexibilidad y se ve que las condiciones para cumplirlo son muy difíciles, los países simplemente deciden no cumplir. Otro tipo de reglas es ponerle un techo al gasto. Puede ser el gasto total o puede ser el gasto primario, insisto, el gasto sin intereses, o el gasto corriente o de funcionamiento, que es el gasto sin inversión. Entonces uno dice, este país máximo puede gastar tanto. Independientemente de cualquier otra consideración, le pongo un techo al gasto público. O un tipo de regla muy común es un techo a la deuda pública, como porcentaje del PIB. Es fácil de comunicar, es fácil de observar, es fácil de monitorear. Entonces, la deuda pública puede ser máximo 60% del PIB o 70% del PIB y el país no se puede pasar de ese techo. Todas esas reglas fáciles de comunicar no necesariamente son las mejores desde el punto de vista de las que tienen las mejores propiedades, por ejemplo, en la cesión económica o la sostenibilidad de la deuda. Una regla que ayuda mucho a la estabilización económica es una regla sobre el balance fiscal estructural. Y subrayo la palabra estructural porque esa es, por ejemplo, la regla que tenemos en Colombia, que la voy a explicar en un momento dado. Entonces, fíjense, por ejemplo, la regla que le pone un techo a la deuda total. Fácil de comunicar, no permite ninguna estabilización macroeconómica porque si uno está en el techo de la deuda y viene una recesión, no puede aumentar la deuda, entonces no le ayuda a estabilizar la economía. Pero sí es una regla que ayuda a darle sostenibilidad a la deuda, porque usted pone el techo en el nivel de deuda que considera que es el que puede pagar. Entonces, esa es una regla que sí ayuda mucho a la sostenibilidad de la deuda. Este cuadro lo único que nos dice es, no hay regla perfecta, no hay una regla que permita comunicarse bien, monitorearla fácil, que sea simple, pero que al mismo tiempo permita la estabilización económica y al mismo tiempo la sostenibilidad fiscal. Eso es lo que quiero que ustedes tengan claro. Siempre hay una tensión entre los diferentes objetivos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿No? Entonces sigamos. Listo, Diana, adelante. Si se puede escoger una de las tres, como de los factores ¿cuál sería el mejor? ¿Cuál beneficiaría? Repite la pregunta porque no te oí bien. No sé si los demás oyeron bien, pero yo no. Acá se mencionan tres factores, sí. Tres, Dos tipos de reglas fiscales, digamos, tres, los indicadores que se usan en las reglas tres fiscales. indicadores. Eso, esa es la palabra. ¿Cuál es el ¿Cuál mejor? mejor? Como digamos, yo no necesito que sea muy simple, pero necesito que haya más flexibilidad. Buena pregunta. La vamos a contestar al analizar la regla colombiana. Vamos a ver la regla colombiana que tiene muchas virtudes, tiene muchas propiedades, pero también tiene defectos que hay que corregir. Entonces vamos a hablar de eso cuando miremos la regla colombiana. Pero esa es la pregunta clave. ¿Cuál es el tipo de regla fiscal que deberíamos tener? Listo, gracias. Bueno, gracias por tu pregunta, Diana. Este mapa muestra que hay muchos países que tienen reglas fiscales. Y me adelanto un poco. En Europa,
que es como el primer grupo de países que adoptó reglas fiscales antes de 1993. Sí, ahora un tip que nos manda Juanita y es que cuando estoy hablando y alguien abre el micrófono, que es mejor que esté todo el mundo con audífonos. Pero bueno, eso en la medida en que cada hacerlo. Mapa. Muchos países, la mayoría, tiene reglas fiscales, las más antiguas, las de Europa, como les decía. Latinoamérica tiene muchos países con reglas fiscales. Fíjense que en el occidente de África hay muchos países con reglas fiscales que corresponden a un grupo de países que están en una unión económica que es la unión que tienen los países francófonos. Conclusión, esto es más común hoy que de lo que uno piensa. Más bien es la norma, más que la excepción. Y ha habido un gran crecimiento en el número de países que tienen reglas fiscales. Fíjense que en el 2015 ya más o menos 90 países tenían reglas fiscales. Algunas de esas reglas fiscales son nacionales, otras son supranacionales. Piensen ustedes en la Unión Europea. Hay normas sobre el manejo fiscal para todos los países que son miembros de la Unión Europea. Y hay muchos países que tienen sus reglas propias nacionales y además las supranacionales. Entonces se combinan esos dos niveles. Los países del occidente de África son un buen ejemplo de países con reglas fiscales supranacionales. Muchos países emergentes han adoptado reglas fiscales. Fíjense las barras azules del gráfico de la derecha. Al principio había muy pocas economías emergentes. Después ya empezaron a entrar en vigor las reglas fiscales. Se pusieron de moda en las economías emergentes, como Colombia. Y en el 2015, pues ya son más las economías emergentes que tienen reglas fiscales que los países, digamos, avanzados o los países de bajo ingreso. Otra cosa interesante, los países generalmente combinan reglas fiscales. Es decir, no es una regla sobre un indicador fiscal único, sino tienen reglas sobre diferentes variables fiscales, o sea, coexisten varias reglas fiscales. Ustedes, por ejemplo, en la Unión Europea, un país puede tener 6 reglas fiscales, entre las nacionales y las supranacionales. O en la gráfica a la derecha, fíjense que hay como 30 países que tienen reglas sobre la deuda, un techo a la deuda, reglas sobre el déficit fiscal y reglas sobre el gasto, todas al mismo tiempo. Entonces, esto de combinar bastantes o varias reglas fiscales al tiempo es más común de lo que se piensa a primera vista. Las reglas de primera generación, esas reglas de Europa, un techo sobre la deuda pública, un techo sobre el déficit fiscal, entraron en crisis porque todo el mundo las incumplió. Entonces, pues más que tener reglas que no se cumplen, pues es mejor tener reglas un poco más flexibles, pero que sí se cumplan. Y ahí es donde entran en escena las reglas fiscales de segunda generación, que son unas reglas que fomentan dos cosas. Uno, la flexibilidad para acomodar circunstancias difíciles. Y dos, el cumplimiento, asegurar que las reglas se cumplen, que las reglas no sean reglas muertas, que simplemente llegado el momento de la verdad, nadie cumple. Entonces, ¿cómo se le da flexibilidad a una regla fiscal? Bueno, metiendo colchones, es decir, estabilizadores, que permitan amortiguar el ciclo económico. Todo el mundo sabe que si una economía está en una recesión, pues le cuesta mucho más trabajo cumplir una meta de déficit fiscal. O si está en una recesión, probablemente va a necesitar un poco más de deuda para salir de la recesión. Entonces hay que incorporar en qué lado se encuentra la economía. Eso es parte de esa flexibilidad que hay que incluir. O que si hay algo extraordinario, totalmente fuera de lo común, imprevisto, como esto del coronavirus, hay una cláusula de escape para decir, señores, la regla me sirve en tiempos normales, pero en estos tiempos extraordinarios me tengo que salir de ella. Pero eso está predeterminado, no es algo que se le ocurre a un gobierno a último minuto, sino que la misma ley lo establece. Eso es el caso de la ley colombiana. Y lo otro es que tengan más garantías de cumplimiento. Entonces, ¿cómo se refuerza lo del cumplimiento de las reglas fiscales? Uno, que haya un comité o un consejo independiente que se encarga de vigilar si la regla se está cumpliendo o no. Que ese comité independiente esté integrado por personas con mucha credibilidad, que si le dicen a un gobierno, usted no está cumpliendo con su regla fiscal, eso le signifique un costo reputacional al gobierno.
El gobierno le queda una especie como de tarjeta amarilla de amonestación de que un grupo de personas muy expertas y muy serias dicen, no, ustedes están incumpliendo la regla fiscal. Esas sanciones, digamos, que son un poco más, insisto, reputacionales que materiales, son sanciones que sirven para evitar que los gobiernos, digamos, incumplan recurrentemente las reglas. Pero también hay sanciones más explícitas. En la regla colombiana, por ejemplo, si no se cumple la regla fiscal, el ministro de Hacienda está expuesto, podría estar expuesto a sanciones de tipo disciplinario, es decir, las sanciones que impone la Procuraduría General de la Nación. Entonces entremos en la regla colombiana. Vamos en la mitad de la clase, son las 8:41, vamos bien. Esta es la parte más importante. La regla fiscal colombiana es poco comprendida, es poco entendida, en parte porque es difícil de explicar, en parte porque es una regla más sofisticada. Mejor regla, pero más difícil de comunicar. Entonces ese es mi reto en esta clase, explicarles a ustedes y que ustedes entiendan perfectamente en qué consiste la regla fiscal colombiana. La adoptamos en el 2011 por medio de una ley, es decir, está el IVA elevada a nivel de ley. Eso es importante porque quiere decir que, digamos, los gobiernos la deben cumplir y no se enviar por decretos. En estas circunstancias, en medio de la emergencia, pues un decreto legislativo sí la podría cambiar. Vamos a ver si el gobierno quiere hacer eso o no. No creo que lo necesite, como les voy a explicar. La ley es suficientemente amplia, la regla es suficientemente amplia y flexible como para acomodar una situación como la actual. Es una regla de segunda generación. ¿Por qué? Porque es una regla que ya incorpora estos mecanismos, digamos, de darle más flexibilidad al gobierno y, por otro lado, tener más seguridad de que las cosas se van a cumplir, más sanciones, más condiciones que aseguran que se cumpla. Tiene explícitamente dos objetivos: la sostenibilidad fiscal, es decir, que la deuda no crezca exclusivamente, y la estabilización macroeconómica, es decir, amortiguar los ciclos económicos. Muy importante esos dos objetivos sumados en la misma regla. ¿Cuál es el indicador fiscal que es el objetivo, la meta? El balance fiscal estructural. Subraya la palabra estructural. Ya ustedes vieron en la primera diapositiva de esta clase que es el balance fiscal. Simplemente la diferencia entre ingresos y gastos. El balance fiscal es observable. Pero una cosa es el balance fiscal observado y otra cosa muy distinta, el balance fiscal estructural. Entonces les tengo que explicar qué quiere decir estructural. ¿Qué quiere decir esa palabra ahí? Entonces, para explicar qué es balance fiscal estructural, que es algo que hay que calcular, que no se observa directamente, vale la pena mirar la ecuación 2 que está en esta diapositiva. Balance fiscal es igual al balance cíclico más el balance estructural. Es decir, separamos el balance fiscal en dos componentes, el cíclico y el estructural. Por cierto, y entre paréntesis, el ciclo es el que va a determinar, el cíclico es el que define el Comité Consultivo de la Regla Fiscal. El estructural está definido en la ley. La ley que creó la regla fiscal dice cuál es la meta de balance estructural que se debe cumplir numéricamente hablando. Entonces, más que definir el estructural, voy a definir el cíclico y después calculo el estructural como el residuo entre el balance fiscal y el balance cíclico. Entonces definamos qué es el balance cíclico. Es el balance fiscal que surge, o el superávit o déficit fiscal que surge, por dos razones. Las dos fuera de control de un gobierno, exógenas. Esas dos razones son el que la economía esté fuera de su nivel potencial. Es decir, una economía creciendo está en su nivel de actividad económica por encima del potencial o por debajo del potencial. Eso hace que se recaude más o menos de lo normal. Si la economía está en un auge, el PIB está por encima del potencial, pues está recaudando más ingresos fiscales de lo normal. Esos ingresos son cíclicos. O si la economía está en una recesión, el gobierno recauda menos de lo normal, esa diferencia es cíclica. Otro factor cíclico, en un caso como el de Colombia, el precio del petróleo. El precio del petróleo es una variable muy importante desde el punto de vista fiscal. Determinan los ingresos de las empresas petroleras y a su vez los ingresos de las empresas petroleras pues determinan el impuesto de renta que van a pagar y en el caso de Ecopetrol las utilidades que va a tener y los dividendos que va a dar a sus accionistas. Recordemos que la nación es la dueña del 88.5% de Ecopetrol. Entonces, si el precio del petróleo está por encima de lo normal, hay más utilidades, hay más impuestos, hay más dividendos. Cíclicos. Si el precio del petróleo está por debajo de lo normal,
lo contrario. Entonces, el balance cíclico surge de esas dos desviaciones, en el PIB frente a su potencial y en el precio del petróleo frente a su nivel de largo plazo. Veamos esto con más detalle en esta diapositiva. Entonces, el balance fiscal cíclico es la diferencia entre los ingresos cíclicos y los gastos cíclicos. Los ingresos cíclicos son de dos tipos, los tributarios y los petroleros. Los ingresos tributarios cíclicos dependen de la brecha del producto, es decir, de la diferencia entre el PIB y el PIB potencial. ¿Quién define cuál es esa brecha del producto? Un subcomité, que se llama el subcomité del PIB potencial, que le reporta al Comité Consultivo de la Regla Fiscal, y el Comité Consultivo de la Regla Fiscal dice, mire, de sus ingresos, señor gobierno, año pasado, tanto fue cíclico. O usted dejó de recibir tanto por razones cíclicas. Y en el caso del petróleo, esos ingresos petroleros cíclicos dependen de la diferencia o la brecha entre el precio del petróleo observado y el precio del petróleo de largo plazo. ¿Quién define cuál es esa brecha? A un subcomité de expertos que conocen del tema energético. Le reportan al Comité Consultivo de la Regla Fiscal y el Comité Consultivo de la Fiscal le dice al gobierno, mire, de sus ingresos petroleros, tanto fue cíclico porque el petróleo estaba por encima de su nivel de largo plazo. O usted dejó de recibir tanto porque el petróleo estaba por debajo de su precio de largo plazo. ¿Quién integra el Comité Consultivo de la Regla Fiscal? 7 personas, digamos, de la profesión de la economía y 2 fiscalistas. Entre los 7 profesionales de la economía están 3 decanos de las facultades de economía, 4 expertos, personas que tengan, digamos, unas hojas de vida con mucha experiencia, con mucho conocimiento, con mucha credibilidad, por ejemplo, exministros de Hacienda, exgerentes del Banco Central, en fin. Y están también, insisto, los 2 presidentes de las comisiones económicas del Congreso. Los gastos cíclicos. Entonces, en principio, la regla fiscal colombiana, en la forma como se ha aplicado, no considera gastos cíclicos como regla general. En Europa no es así. En Europa hay gastos cíclicos, por ejemplo, si la economía entra en una recesión, se activa el seguro de desempleo, se gasta más por el gasto del seguro de desempleo para enfrentar la crisis. Es un gasto cíclico. En Colombia no tenemos gastos cíclicos. Hay una cláusula excepcional en la regla fiscal que dice que cuando la economía está 2 puntos porcentuales por debajo de su potencial, que como previsiblemente va a ocurrir este año, por cierto, el gobierno puede gastar hasta el 20% de esa brecha como gasto anticíclico o contracíclico. Nunca se ha usado hasta ahora ese mecanismo. Pero esto lo que nos quiere decir es, el gasto fiscal cíclico general es cero. Entonces aquí lo único que tenemos es ingresos cíclicos. Una parte por los impuestos, otra parte por el petróleo. Y es un comité el que dice cuáles fueron los ingresos cíclicos que recibió o dejó de recibir el gobierno nacional. ¿Preguntas? Bueno, si no, paso a la gráfica que muestra específicamente cómo es esto del ciclo petrolero y el ciclo económico en Colombia. Entonces, la línea naranja es el ciclo petrolero. La línea azul, el ciclo económico. Miren el dato del 2016. El ciclo petrolero fue negativo en 1.3% del PIB. Me pregunta Juan Pablo Alvis, ¿por qué no se ha utilizado el gasto anticíclico? Porque nunca hemos estado con un crecimiento 2 puntos por del potencial. No hemos llegado a esa situación. Año 2016, miren la gráfica. Ciclo petrolero, menos 1.3%. Es decir, la regla fiscal lo que dijo es que el precio del petróleo este año estaba tan bajo, muy por debajo de su nivel de largo plazo, que el gobierno por razones cíclicas dejó de recibir 1.3% del PIB. Y la línea azul, el ciclo económico, la economía estaba por debajo de su nivel potencial, al punto que dejó de recibir ingresos tributarios por 0.5% del PIB. Si el precio del petróleo hubiera sido el de largo plazo y si la economía hubiera estado en su nivel potencial, no habría habido esos dos déficits cíclicos en el 2016. Si nos vamos al 2019, el año pasado, el ciclo económico menos 0,6%, es decir, la economía sigue por debajo de su nivel potencial, los ingresos fiscales están por debajo de su nivel potencial, en 0,6%, pero ya el precio del petróleo estuvo por encima de su nivel de largo plazo. Entonces, hubo un ingreso
petrolero cíclico de 0,1% del PIB. Es decir, el gobierno más bien tendría que haber ahorrado, según la regla, el 0,1% del PIB por cuenta de que el petróleo estaba por encima de su nivel de largo plazo. Entonces, sumemos todo con todo. Aquí tenemos el balance estructural, la línea negra de arriba. El balance total, el observado, el que sale en los periódicos, el que se reporta, el balance total, la gráfica del cuadro que vimos en la primera diapositiva de esta clase, ingresos menos gastos, el balance total es la línea roja. Y entre la línea roja y la línea negra está el balance cíclico, que como ustedes ven es negativo. Entonces, fue negativo por el ciclo petrolero y fue negativo por el ciclo económico. En un año como el 2019, el déficit total fue 2,5% del PIB, el déficit estructural fue 1,5% del PIB. La diferencia entre el estructural y el total es el cíclico, hay una pregunta, ahora la contesto. El año pasado hubo una circunstancia excepcional, es que el Comité Consultivo de la Regla Fiscal le dio un espacio fiscal adicional al gobierno para acomodar los gastos de la inmigración venezolana. Entonces, eso es lo que está subrayado ahí como en color naranja. Ese es un espacio fiscal que tuvo el gobierno más o menos equivalente a medio punto del PIB. Perdón, hubo una pregunta que se me salió ya de la pantalla y no la tengo acá para recuperar. La persona que me la hizo la puede repetir. La vi un minuto, pero no sé dónde están. El petróleo, no, el petróleo, la pregunta es, el petróleo, ya les hablo en un minuto, ahora les hablo para que hagan las preguntas, pero contesto la del petróleo. El petróleo en el 2019 tuvo un precio bueno, por encima de su precio de largo plazo. Entonces, el año pasado no fue malo desde el punto de vista petrolero. Y hay otra pregunta. ¿Hacia dónde va el balance estructural? ¿Qué dice la ley? Lo que está escrito en la ley. Ese balance estructural, la línea negra, debe llegar en el mediano plazo a menos 1% del PIB. O sea, lo que dice la regla fiscal es que el déficit estructural mediano sostenible de largo plazo debe ser 1% del PIB. Esa línea negra. Está muy bien la persona que está moviendo la mano ahí sobre la línea, magnífico. Esa ayuda es útil. Muy bien. Entremos en el coronavirus. No, el precio del petróleo, hay una pregunta sobre si estábamos suponiendo un precio del petróleo muy alto. Sí, el precio del petróleo que se estaba proyectando para este año, en el plan financiero del gobierno, publicado el 4 de este año, fue de $60.50 para la referencia Brent. Hoy ese petróleo está, hace 2 horas que miré, está a $22. O sea, una tercera parte. Bueno, ¿qué hacemos con esta regla fiscal para enfrentar el coronavirus? Esta semana han salido varios artículos que dicen que hay que acabar con la regla fiscal, que hay que enterrar a la regla fiscal. Lo primero es que las personas que están diciendo eso no se han percatado que la ley tiene ese artículo que ya mencioné, que se puede utilizar un gasto anticíclico cuando la economía esté creciendo 2 puntos por debajo del potencial o el crecimiento de largo plazo. ¿Cuál es el crecimiento de largo plazo de Colombia? Bueno, lo vimos ya en una clase. Digamos que es 3,6% del PIB. Entonces, si uno crece menos de 1,6%, es decir, 2 puntos por debajo, ya activar esta cláusula de gasto anticíclico. Nadie duda que este año el crecimiento va a estar no solo 2 puntos por debajo del crecimiento a largo plazo, sino mucho más por debajo del crecimiento a largo plazo. Incluso el crecimiento este año fácilmente puede ser negativo. El desarrollo ya estimó en un escenario optimista que la economía puede caer 2% este año. Y yo creo que eso es, digamos que yo lo plantearía casi que como el mejor escenario posible. Entonces, hay una cláusula que dice que se puede gastar más en estas condiciones. ¿Cuánto más? El 20% de la brecha del producto. ¿Cuál es esa brecha del producto? Bueno, si estamos suponiendo que la economía va a crecer menos 2% este año, y no solo, pues eso permite activar la cláusula anticíclica, sino que la brecha del producto, es decir, la diferencia entre el PIB potencial y el PIB observado,
se va a agrandar. El año pasado, esa regla estaba, esa brecha, perdón, estaba en 4.7% del PIB. Este año va a ser 10% del PIB. La brecha entre el nivel observado y el nivel potencial del PIB. Entonces, si uno tiene una brecha del PIB del 10%, la regla le dice gástese el 20% de eso, eso es 2% del PIB. O sea, de entrada, el que invoque ese artículo puede tener espacio fiscal para gastar 2% del PIB más. ¿Es eso suficiente o hace falta más? Bueno, si faltara más de 2% del PIB, uno podría decir, bueno, un decreto legislativo puede reformar la regla fiscal y decir que en vez de gastarse el 20% de la brecha del PIB, puede gastarse el 40% del PIB o puede gastarse el 67% de la brecha del PIB. En teoría, ese gasto anticíclico está diseñado para que cuando uno hace gasto público, reactiva la economía y cierra la brecha, pone el PIB muy cerca de su nivel potencial. Entonces, ¿cuánto gasto se requiere para cerrar una brecha de 10% del PIB? Según nuestros cálculos, el multiplicador del gasto, que es un concepto que ustedes no conocen, pero que van a conocer en sus clases de economía, es por cada peso de gasto público, ¿cuántos pesos de PIB obtengo? Entonces, digamos que un estimado conservador es 1.5. Hago una inversión de gasto público de 1 peso y logro que el PIB suba en 1.5. Si el multiplicador es 1.5, pues yo necesitaría hacer, si tengo una brecha del PIB de 10%, necesitaría hacer gasto por 6.7% del PIB para cerrar la brecha. Con un gasto de 6.7% del PIB, logro que la economía crezca 10% y con eso cierro la brecha del PIB. Entonces, ese número del 20% que está en la ley es algo que es arbitrario y se puede mejorar. Obviamente esto es solo para una condición en la que la economía está muy mal, porque la economía está creciendo 2 puntos por debajo de su potencial y ya se ha acumulado una brecha negativa del producto. Entonces, esto no es para los tiempos normales. Por supuesto, esto no aplica en condiciones como las que hemos tenido en los últimos años en Colombia. Bueno, pero si alguien dice, mire, eso todavía es insuficiente, necesitamos gastar mucho más, que lo dudo porque gastar más de eso nadie nos lo va a financiar. Ahora les voy a explicar por qué. Hay otro artículo en la ley que dice que la regla fiscal se puede suspender temporalmente si hay unas circunstancias que comprometan la estabilidad macroeconómica del país. Es decir, está completamente a disposición del gobierno una cláusula que dice, mire, si necesita salirse de la regla temporalmente, pues invoque lo que está ocurriendo es una situación pues totalmente fuera de lo normal y si lo quisieran hacer, lo pueden hacer. Entonces no hay que tirar a la basura la regla fiscal para acomodarnos en el momento actual que estamos viviendo. La regla fiscal fue bien diseñada de una forma tal que permite manejar y enfrentar situaciones como la actual. Pues esto no quiere decir que la regla fiscal colombiana sea perfecta. La regla fiscal tiene problemas. El primero de ellos es que hemos logrado, y esto lo voy a mostrar más adelante, cumplir con las metas de déficit, pero eso no ha estabilizado la deuda pública. Por el contrario, la deuda pública ha aumentado. Entonces dicen, mira, la deuda sigue creciendo, deberíamos pasarnos a una regla fiscal basada en un techo a la deuda. Bueno, eso puede sonar fácil y bien, y es fácil de explicar, y la gente le parece que es lo mejor que hay que hacer, ponernos un techo de deuda. Pero si tuviéramos un techo de deuda, pues tendríamos que no hubiéramos podido acomodarnos al choque petrolero que tuvimos que enfrentar a partir del 2015, no estaríamos con capacidad de enfrentar el choque actual. Un techo de deuda es un techo muy rígido. Entonces, la deuda, digamos que la deuda tiene una evolución que no depende además exclusivamente de las variables que controla el gobierno. Les voy a mostrar ahora un ejemplo claro de por qué la deuda puede subir aún si el gobierno no hace nada. Pero tal vez la crítica más de fondo a nuestra regla fiscal es que para cumplirla no diferencia entre si se debe cumplir recortando gastos corrientes o gastos de inversión. Y la verdad es que en Colombia hemos cumplido la regla fiscal apretando mucho el gasto de inversión. Entonces, la regla más moderna no castiga tanto la inversión y no afecta tanto las posibilidades de crecimiento económico. Pues las reglas están migrando hacia unos mecanismos un poco más sofisticados, donde además de ajustar el ciclo económico, como lo hacemos en Colombia, además de tener una cláusula de escape, como es el artículo que les acabo de mencionar para circunstancias excepcionales, tienen un componente que
que favorece la inversión y que dice, mire, cuando hay que hacer ajustes, hágalo más bien por cuenta del gasto corriente de funcionamiento. Eso no lo tenemos nosotros y eso valdría la pena, digamos, incorporarlo. Muy pocos países lo tienen, pero los países que lo tienen, les pasa lo siguiente, que se ve en esta gráfica. Cuando hay un tema de ajuste fiscal, la inversión, que es la línea negra sólida en estas gráficas, la línea punteada son los intervalos de confianza, la inversión no sufre. En los países que tienen reglas fiscales flexibles que protegen la inversión, hay ajustes, pero la inversión no se afecta. Mientras que en los países que no tienen reglas fiscales o que las reglas fiscales no son flexibles, viene el cumplimiento de la regla fiscal o el ajuste fiscal, por lo general va acompañado de unas caídas fuertísimas en la inversión, que es lo que se ve en esta gráfica aquí. No sé si con el mouse cuando lo muevo ustedes lo ven, pero como ven aquí la inversión 2 años después del ajuste fiscal había caído muchísimo. Fíjense este menos 15%. Entonces, la regla fiscal colombiana sí tiene ese problema y es que para cumplirse ha afectado mucho la inversión. Poner un mecanismo que proteja un poco más la inversión es algo positivo. Bueno, la regla fiscal no es ninguna garantía de que las políticas fiscales sean anticíclicas. Estos países que tienen barras azules tienen reglas fiscales, pero miren, muchos de ellos, los que están aquí al lado derecho de la gráfica, es decir, en el rango positivo de esta variable en el eje vertical, son países que además de tener regla fiscal, tienen un gasto procíclico. Este coeficiente aquí es este coeficiente aquí en el eje izquierdo es el coeficiente de correlación entre el gasto público y la actividad económica. Cuando es positivo el gasto público, aumenta de la mano la actividad económica. Eso es un gasto procíclico. Entonces, muchos países, todos estos aquí de rango positivo, tienen gastos públicos o política fiscal procíclica, y más bien son pocos los que tienen acá política fiscal anticíclica, es decir, el gasto público cae cuando la está creciendo, y tienen además regla fiscal. Punto de esta gráfica es tener regla fiscal, es decir, estar sombreado en azul en estas barras no es ninguna garantía de que la política fiscal sea anticíclica. Muy bien, paso ahora al tema final, la deuda pública. Fíjense el dato del 2018, la deuda del gobierno nacional, 49,8% del PIB. 2/3 partes deuda interna, 1/3 parte deuda externa. La deuda externa preferencialmente o predominantemente mejor en dólares. La deuda interna en pesos. Entonces nosotros, la deuda del gobierno nacional es la mitad del PIB. El PIB colombiano está muy cerca de los 1.000 billones de pesos, o sea que esto estamos hablando de 500 billones de pesos. Esa es la deuda del gobierno nacional. Estas 2/3 partes son esencialmente bonos que coloca el gobierno nacional en el mercado doméstico, en pesos, los llamados TES. Y la otra 1/3 parte es la deuda externa, dentro de la cual el grueso es bonos en el mercado internacional, los papeles que coloca Colombia en los mercados financieros, bonos a 10, a 30 años, que se transan todos los días. Las tasas están en las pantallas, en los monitores de las terminales de Bloomberg o de Reuters. Sabemos exactamente a qué tasa por encima de los papeles del Tesoro americano, minuto a minuto, se cotizan los papeles de Colombia. Los TES son el principal instrumento del mercado de capitales colombiano. Importante hecho de esta gráfica. Fíjense ustedes que la deuda pública aumentó mucho a lo largo de esta década. Era 37% del PIB, hoy es 49% del PIB, o en el 2018 era 49% del PIB. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la principal razón? Esta parte de la deuda pública, la externa, que como les dije está en dólares, pues cuando la vamos a expresar en dólares, en pesos, perdón, pues tenemos que multiplicar esa deuda externa por la tasa de cambio para pasarla a pesos. Una cosa es valorar la deuda externa con un dólar a 1.700 pesos, como era en el 2010. Otra cosa es valorarla a 3.000 pesos, como era en el 2018. Y otra cosa es valorarla en pesos hoy con el dólar a 4.000 pesos. Entonces, el solo efecto de la devaluación ha hecho que la deuda como porcentaje del PIB haya aumentado.
un 70% del aumento de la relación de la deuda PIB se debe a la tasa de cambio. Ese es un argumento en contra de quienes dicen que debemos movernos a una regla fiscal basada en la deuda pública. ¿Por qué? Porque la deuda pública sobre PIB cambia en función de una variable total que el gobierno nacional no controla, como la tasa de cambio. Esta es la evolución histórica de la deuda del gobierno nacional como porcentaje del PIB. Colombia fue un país de muy bajo endeudamiento hasta que entró en escena la Constitución del 91. Como ustedes, soy gran defensor de la Constitución del 91. Creo que nos permite tener un país que ha logrado resolver muchos de sus problemas de una manera más efectiva. Pero sí tuvo sus costos desde el punto de vista económicos y fiscales, y es que ese mayor déficit que se acumuló en los años 90, pues se subió mucho la deuda pública, la subió al 50% del PIB. Después la consolidación fiscal a comienzos de este siglo surtió efecto, bajó la deuda pública como porcentaje del PIB, pero en los últimos años, después de la crisis petrolera, volvió a subir, en buena parte por el efecto de la devaluación. Entonces, en 2018, la deuda del gobierno nacional, el 49,8% del PIB. Para el 2019, el año pasado, 51,2% del PIB. Hoy, si fuéramos a valorar la deuda del gobierno nacional por el solo efecto de la devaluación de este año, que ha sido una devaluación del 20%, la deuda ya debe estar por el orden aproximadamente del 54% del PIB. O sea, la deuda, sin que el gobierno haya hecho nada, la deuda ya subió por el efecto de la devaluación. Los dólares que debemos, pues se convierten en más pesos y por lo tanto entonces debemos más como porcentaje del Producto Interno Bruto colombiano. Entonces, esto es importantísimo para las calificadoras, porque las calificadoras miran una serie de indicadores, las características estructurales de la economía, su desempeño macroeconómico, sus finanzas externas, pero sobre todo miran este capitulito, las finanzas públicas. ¿Cuánta deuda tiene un gobierno? ¿Cuánto le cuesta servir esa deuda? ¿Y cuál es el balance fiscal? Estas variables son las que más pesan en una calificación. Claro, las calificaciones también miran la calidad de nuestras instituciones, si tenemos estabilidad política, si la democracia funciona, si se respeta, que tenemos nuestro nivel de vida, el PIB per cápita, si somos un país estable en lo macroeconómico, si tenemos baja inflación, si hemos crecido bien, todo eso lo miran las calificadoras. Pero realmente el capítulo finanzas públicas es el determinante a la hora de tomar decisiones. Pesa el 17,4% del indicador, la métrica que usan las calificadoras a la hora de definir la calificación de un país. Y dentro de esa métrica, miran la relación deuda-PIB, cuánto de los ingresos del gobierno se gasta en intereses, en pago de intereses, el balance fiscal y la deuda pública bruta como porcentaje de los ingresos. Es decir, cuánto debo yo frente a lo que me entra como ingresos cada año. Fíjense que ellos utilizan siempre, en este caso es Fitch, utilizan el gobierno general, no el gobierno nacional central. Esto es interesante porque la unidad, digamos, de análisis nos favorece a nosotros en Colombia porque los indicadores del gobierno general son mejores que los del gobierno nacional central. Pero obviamente un aumento en la deuda PIB, un aumento del porcentaje de nuestros ingresos que dedicamos a pagar intereses, un mayor déficit fiscal, todo eso conduciría a un deterioro de la calificación. Es decir, para enfrentar una crisis como la actual, estos indicadores se van a deteriorar todos y por eso es absolutamente natural y predecible que haya haber una reducción en la calificación. Pero ese es un mal menor, no podemos hacer nada. Por el hecho de que vaya a haber una reducción en la calificación, no podemos dejar de responder al coronavirus. Síntesis, y con esta diapositiva concluyo. Y nos va a dejar un tiempito para diálogo. Las reglas fiscales pueden ayudar mucho a la estabilización económica y a la sostenibilidad fiscal. Una buena regla es una regla flexible, una regla simple y una regla ejecutable o cumplible. La regla colombiana tiene esas propiedades, no es tan simple, no es tan fácil de explicar como quedó en evidencia en esta clase, pero tiene los atributos más importantes. Es ejecutable, tiene cláusulas de escape, es suficientemente flexible, lo más importante es que se ha cumplido. Pero ha tenido un problema que es común a muchos otros países, a economías emergentes, y es que para cumplirla se ha tenido que sacrificar mucho la inversión pública. La inversión está en el 1% del PIB, la inversión del gobierno nacional, ya lo vimos en el primer cuadro de esta clase. Ese es un problema porque si uno no invierte no crece.
Entonces, hacia adelante tenemos que pensar en ajustes, probablemente no hoy, ese no es el tema del momento, las prioridades son otras, ajustes que nos permitan proteger un poco más la inversión pública. Y alguien dice, también mire que la deuda no le crezca tanto, o sea, que haya un control sobre la deuda como un elemento como subsidiario o colateral de la regla fiscal. Pero ese componente de deuda tendría un inconveniente enorme, es que si Colombia hubiera tenido una regla fiscal basada en deuda, pues estarían grandes problemas hoy porque no habría podido hacer el ajuste frente al choque petrolero y no podría ser este año el choque, el plan anticíclico para enfrentar el coronavirus. Muy bien, esa es la clase de hoy. Todo esto está en el libro y los temas más del tema del coronavirus está en un artículo que acabo de publicar hoy, que se lo hago llegar a través de los profesores complementarios, donde explico por qué este no es el momento para eliminar la regla fiscal y tampoco es el momento, un tema que no vemos, que no vimos hoy, pero lo veremos más adelante, tampoco es el momento para que el Banco de la República financie con emisión primaria al gobierno nacional. Pero ese es el tema de otro día. Muy bien, abrimos el micrófono. Tenemos 10 minutos. Camilo Enrique Rodríguez, adelante. Pues esta pregunta es por respecto al tweet que se puso la otra vez. Ya puso la 1, la 3 y pues me quedaría con la 2, dolarizar, porque es una Es tema de otra clase, no me puedo detener mucho aquí porque quiero que hoy entiendan muy bien todo lo fiscal. Pero tener una moneda propia es muy valioso porque nos permite, en primer lugar, acomodarnos a este tipo de choques con una devaluación de la moneda. Si a uno se le caen los ingresos petroleros, tiene menos dólares, tiene que ajustarse a que hay menos dólares. Hay dos formas de hacerlo. O permite que la moneda se le devalúe, entonces se encarecen los productos importados, se, digamos, hace más atractivo exportar y con eso trata de conseguir las divisas para enfrentar el choque petrolero, la tasa de cambio. O si no tiene el instrumento de la tasa de cambio, le toca hacer lo que hace Ecuador, y es que para acomodarse a que se le cayeron sus ingresos petroleros, lo único que puede hacer es que la economía tenga una gran recesión para que la gente deje de importar. Entonces, tener una tasa de cambio ayuda como amortiguador. Esa es una parte de la explicación. Hay otros argumentos, incluso más importantes, como por ejemplo, que uno pueda mantener el control sobre la política monetaria. Nosotros decidimos cuál es la tasa de interés que queremos tener. Podemos subirla, podemos bajarla en función de lo que está pasando con el ciclo económico colombiano. El Salvador, Ecuador, Panamá no pueden subir ni bajar la tasa de interés. Lo decide Washington, la Reserva Federal. Y puede que cuando la Reserva Federal en Washington sube la tasa de interés, en El Salvador lo que se está necesitando es exactamente lo contrario, que baje la tasa de interés. No lo pueden hacer porque están dolarizados, dependen de la Reserva Federal. Esa es la explicación sencilla. Diego Alejandro. buenos días, profesor. Quería preguntarle por qué nos frente al cambio contado del dicho en la regla fiscal y lo que implica a futuro, digamos, para la señal para los mercados y la seguridad fiscal en el país. No, yo oí irregular. Resúmeme al final la última parte de la pregunta. ¿Y qué implicaciones tiene el cambio contable que se ha hecho en la regla fiscal? Sí. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Para la señal No, de te los contesto. mercados. Esa es una buena pregunta y qué bueno que me la hacen porque no me metí ahí en la evaluación de la regla fiscal. Si la regla fiscal mira como indicador numérico el déficit fiscal, y no la deuda, los gobiernos tienen la tentación, como ha pasado en Colombia, tienen la tentación a decir, mire, este gasto que tengo que hacer para pagar la salud, por ejemplo, o este gasto que tengo que hacer para pagar los subsidios eléctricos, no lo voy a meter en las cuentas fiscales como un gasto, sino que simplemente le doy a las compañías de servicios públicos o le doy a las entidades prestadoras de la salud, las EPS, les doy unos títulos del gobierno para que ellos cubran esos gastos. Les doy deuda pública sin mostrar eso como gasto. Entonces, al final estoy haciendo una maroma contable para que yo cumpla la regla en materia de déficit fiscal, pero por otro lado estoy generando deuda pública
para asumir directamente ciertos gastos. El Plan Nacional de Desarrollo actualmente vigente lo dice explícitamente. Hay unos gastos que se van a pagar con TES. Como quien dice, no pasan por el proceso presupuestal. Simplemente crédito público, el Ministerio de Hacienda emita unos TES y déselos a las EPS para que cubran los gastos de la salud. Toda regla tiene, echa la regla, echa la norma, echa la trampa, la forma de evitarla. Eso pasa con cualquier regla fiscal. Ese es el problema que tenemos con esos ajustes contables que usted menciona. ¿Más preguntas? Me preguntan por Mark Hofstetter y la decisión de renunciar. Vean la carta de él, creo que está publicada en la cuenta de Twitter de él, tiene que ver con estos asuntos de contabilidad. Oscar Fernando. Oscar. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto, adelante. Listo. Mi pregunta es respecto al gasto contracíclico, pues que implica la regla. ¿Esto no puede afectar un poco el crecimiento de boom? Sí, o sea, el gasto contracíclico no se puede hacer en periodo de boom. La regla fiscal en un periodo de boom lo que dice es que hay que ahorrar. Eso es solo para cuando la economía está muy por debajo del potencial y cuando el crecimiento de cada año está 2 puntos por debajo del crecimiento potencial. Entonces es para circunstancias de recesión, solo en recesión, no en auge. Y cuando hay auge, el no poder gastar, digamos, un poco más, y el crecimiento. No, porque la economía por sí sola está bien. La economía por sí sola está generando la dinámica, no requiere estímulo fiscal. El estímulo fiscal es para empujarla a sacarla de una recesión. Si la economía está por encima del potencial, no hay que meterse a hacer ningún tipo de gasto extraordinario. Por el contrario, el gobierno puede replegarse un poco y gastar menos y ahorrar. Diego Alejandro. Buenos días, profesor. Otra pregunta era si cuando el petróleo está con precios muy altos, necesita ahorrar esa diferencia. Esa diferencia puede entrar a cubrir el déficit que se tiene por ciclo económico. Sí, sin duda. Lo que pasa es que como en Colombia no hemos tenido mucha experiencia con esos años de precios por encima del petróleo, porque cuando entró en vigencia la regla fiscal estaba terminando el ciclo petrolero de auge. Entonces nunca logramos hacer lo que se debió haber hecho con esta regla fiscal. El concepto es que esos ahorros van a un fondo de estabilización del gobierno nacional, no el de las regalías que se está usando ahora, el del gobierno nacional, van a ese fondo y de ahí es donde se financian los gastos contracíclicos en los momentos de crisis. Pero nosotros no tenemos ese fondo de estabilización a nivel del gobierno nacional. Tenemos un fondo, pero hecho por otra parte, por otra cuenta, otros recursos que son los de las regalías, donde se ha ahorrado, como les mostré, el 20% de las regalías. Hasta diciembre del año pasado, porque la reforma constitucional de diciembre del año pasado, por darle las regalías a los productores, a los departamentos y municipios productores, dejó de ahorrar, cosa que es particularmente grave. Sergio Nicolás. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Una pregunta. Teniendo en cuenta que como regla general, un país debería tener una política fiscal anticíclica, porque es que nadie que habíamos mostrado antes, había tantos países que seguían políticas Sergio, fiscales. Sergio, te estoy viendo intermitentemente. En la parte final, sobre todo, ¿por qué qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue la pregunta específica? Y sigue Porque en Juanita la después. diapositiva anterior, muchos países políticas fiscales. Ah, procíclico, sí. Porque tienen reglas fiscales que no permiten flexibilidad. Por ejemplo, las reglas tipo un techo a la deuda o un techo al déficit fiscal observado no el estructural. Ese tipo de reglas no permiten acomodarse ante los ciclos económicos. Entonces hay muchas reglas fiscales que no dan flexibilidad, no logran ese objetivo. La particularidad de la colombiana es que da flexibilidad y al mismo tiempo asegura algo de sostenibilidad. Entonces, porque es una regla de segunda generación. Todas esas de primera generación generalmente no ayudaban a manejar de manera anticíclica la política fiscal. Juanita. Juanita.
Gracias, micrófono. profesor. Quería hacer una pregunta. Con respecto a la situación de la emergencia nacional, ¿cómo nosotros desde la Universidad de los Andes podemos ayudar a reducir los impactos económicos y sociales del COVID? Muy buena pregunta. Bueno, lo primero y lo obvio es que tenemos que acatar todas las decisiones que se están tomando en cuanto a la cuarentena y hacerla lo más estricta posible, el mayor control. Todos sabemos eso, o sea, realmente eso es lo más importante en este momento. Segundo, eh, eh, pensemos en que esta va a ser una situación muy dura para muchísima gente que, que no tiene soporte económico, que no tiene respaldo distinto de lo que ganan el día a día. Somos un país muy informal, el tema de nuestra próxima clase, de manera que las medidas de cuarentena son medidas pues, que afectan en mucho las condiciones de vida y la calidad de vida de millones de personas que el gobierno está tratando de ayudarles con un subsidio adicional, con una transferencia, un giro extra de Familias en Acción o de Colombia Mayor, o un giro nuevo, pero eso nunca va a reemplazar la capacidad de ingreso de esas familias. Entonces, ayudar a la gente, ayudar a los demás, ayudar, ser más generoso que de costumbre, ser más solidario que de costumbre, eh, pensar en esas otras personas que además de tener que enfrentar esta situación tan difícil, pues están pasando seguramente grandes dificultades económicas y el Estado colombiano no tiene la capacidad, el poder, las facultades de llegarle a todo el mundo y de resolver esos problemas. Entonces tenemos que hacer mucho entre nosotros. Solidaridad. ¿Quién más? Hola, Juanita. Otra consulta. Bueno, Dime. debido a la situación que se está presentando, muchas personas, líderes, organizaciones, funcionarios de todo el mundo están planteando que esta podría ser uno de los resultados de la crisis que ha generado la teoría de la política neoliberal. ¿Tú qué opinas de eso, profesor? Aquí el término neoliberal se usa siempre para explicar como todo lo malo, esto pasó porque el país fue neoliberal, etc. Digamos que el neoliberalismo como teoría económica tiene un espectro, un ámbito de acción que va más en función de mantener, por ejemplo, los 10 postulados originales del neoliberalismo, estabilidad macroeconómica, economías abiertas, es decir, globalización, las privatizaciones, apertura a la inversión, es decir, esos son como los postulados tradicionales de lo que se llamó el consenso de Washington. Eso es criticable desde muchos puntos de vista. Y yo creo que hoy tenemos un modelo económico que es mucho más sofisticado, donde le demos un papel al Estado, donde hay muchas cosas del modelo neoliberal que no aplican y que se demostraron que no eran correctas. Pero de ahí a decir que esto que está pasando es consecuencia del neoliberalismo, pues me parece que hay mucho trecho, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Alguien más? El aplicativo tiene un asunto y es que cuando entran las preguntas, están un momentico y se van, y como que no puedo ver la historia de todas las personas que han levantado la mano. Eh, entonces, Lorena, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Es que ahí se fue. Hernando, dale, hazla tú. Hernando Toledo, haz la pregunta. Buenos días, profe. Mi pregunta es, pensando en Colombia, que ya deja de tener el petróleo como fuente de ingresos, eso supondría cambiar usted calcula la fecha. O sea, en un futuro en el que Colombia... Claro, sí, las finanzas públicas el día de mañana, ojalá, eso sería maravilloso. No dependieran tanto del petróleo, pues el país sería un país más
estaría más blindado, ¿no? El día que las finanzas públicas no dependan tanto del petróleo, pues pierde relevancia ese componente de la regla fiscal. No pierde relevancia la regla fiscal, perdía relevancia ese criterio, digamos, del ingreso cíclico petrolero. El día que las finanzas públicas no dependan de manera significativa del petróleo. O sea, evidentemente habría que hacerle ajustes a la regla fiscal en el sentido de que hay un elemento que ya no es necesario, que es el ciclo energético. Eso pasaría, pero eso, digamos que hoy todos estamos de acuerdo que hay que reducir la dependencia del petróleo, más que, o sea, no hay nadie que hoy defienda el que la dependencia del petróleo es buena, especialmente con los niveles de precio que estamos viviendo hoy en día. Pero eso es complicado porque pensar en una actividad económica que nos genere esos ingresos en el corto plazo, pues es prácticamente imposible. Eso va a ser un proceso lento y largo. Claro, esta caída del precio del petróleo va a ayudar a acelerar ese proceso, pero eso no es algo que ocurra de un día para otro. Esa es la pregunta que me hacía también Lorena. Juanita, otra pregunta. Juanita. Después de la Segunda Guerra Mundial, se generó un pacto económico liderado por Bretton Woods. Entonces quería preguntarte si en esta nueva crisis mundial deberíamos crear un nuevo pacto mundial económico social y cuáles deberían ser esos lineamientos. Esa es una gran pregunta. Yo creo que va a pasar eso. Es decir, Bretton Woods nació como respuesta al nuevo orden económico mundial que se requirió después de la Segunda Guerra Mundial y después, digamos, de la Gran Depresión de los años 30. El pilar de Bretton Woods fue la creación del Fondo Monetario Internacional y como un efecto colateral o subsidiario, la creación del Banco Mundial, del Banco Interamericano y de, digamos, mecanismos de coordinación de políticas económicas a nivel global, sobre todo en temas como las tasas de cambio y de acceso al financiamiento, en el caso del Fondo Monetario de la Banca de Desarrollo. Es exactamente el tipo de problemas que estamos enfrentando hoy. ¿De dónde van a salir los recursos para financiar este déficit fiscal que necesitamos para enfrentar el coronavirus? ¿Quién los va a poner? No pueden ser los países individualmente. Colombia no tendría la capacidad de tener un déficit fiscal del 6, 7 o 5% del Producto Interno Bruto. Necesita el financiamiento externo para ello. Entonces, yo no sé si sale un nuevo arreglo, un nuevo orden económico internacional, pero sí sé que estamos frente a cambios profundos que van a requerir ajustes grandes, por lo menos, y por ahí comenzaría, con la institucionalidad actual. El Fondo Monetario va a tener que tener unas capacidades adicionales que hoy no tiene. Y se las tienen que dar. Deepak. Me preguntas si la conciliación entre estatales tipo ISA sería una alternativa para no depender del petróleo. Bueno, digamos que las empresas públicas que en Colombia existen ayudan en ciertos sectores estratégicos. ISA, por ejemplo, en la transmisión de energía, y ha hecho inversiones en otros países e incluso en otros sectores como las telecomunicaciones. Pero la menor dependencia del petróleo es un tema que requiere mucho más que eso, que requiere mucho más del papel que pueden jugar las empresas públicas. Las empresas públicas pueden ayudar y ayudan, hacen inversiones, están creciendo, pero la menor dependencia del petróleo requiere que Colombia desarrolle muchos otros motores de crecimiento. Entonces esto, pues en un país tan rico en tierra como el nuestro, naturalmente uno diría, el sector que puede estar llamado a jugar ese papel es el sector agropecuario o el turismo, o la industria, obviamente, es algo fundamental. Pero eso ya son más decisiones de mercado, son decisiones también de empresarios que tomen iniciativas, que quieran asumir riesgos. Obviamente hay que proveer bienes públicos, infraestructura, etcétera. Entonces, no es tan fácil como decir el gobierno se puede encargar
de reducir la dependencia del petróleo. Requiere mucho más que el sector público. Bueno, siendo las 9:30 de la mañana, vamos a dar por terminada la clase. Nos vemos el próximo lunes. Vamos a hablar del mercado laboral. Espero que nos haya funcionado bien. Me gustaría también recibir alguna retroalimentación de ustedes, si funcionó bien, si hay algo para mejorar, si tenemos algo que estamos todos aprendiendo. Estamos todos aprendiendo. Así que bienvenidos los comentarios y les deseo mucha suerte. Por favor, lean. Aprovechen estos días que hay más tiempo porque hay menos desplazamiento a leer. Léanse el capítulo del libro sobre los temas laborales. De manera que les deseo una feliz semana y sobre todo, lo más importante, cuiden la salud, la de ustedes, la de sus papás, la de los abuelos. La salud es lo más importante. Muchas gracias.